Está con nosotros Fausto Romeo, él es el director general de Consenso Educativo, para hablar de cuál es el balance que nos puede dar sobre este año escolar en cuanto a las instituciones educativas privadas en Venezuela. Fausto, gracias por su tiempo, bienvenido. Hola, buenos días Mario, y gracias por toda la entrevista y con todo lo que nos están viendo y escuchando en este momento a nivel general. Bueno, culmina un año escolar 2023-2024 que se inició según el reglamento de la Ley de Educación en Venezuela, es la segunda quincena de septiembre, sin embargo arrancó en octubre y culmina en la última quincena del mes de julio. Sin embargo, se nos acontece que las elecciones del 28 de julio están adelantándose unas fechas, fecha que no afecta mayor cosa en la atención pedagógica, solamente al nivel administrativo, porque las primeras 15 días de septiembre y los últimos 15 días de julio son aspecto administrativo, inscripciones, evaluaciones y actos de grados para los bachilleres de quinto año o de sexto año. Si hablamos de cómo ha sido este cierre del año escolar, como usted lo decía, 2023-2024, ¿cuáles han sido, digamos, los retos que han tenido que superar tomando en cuenta matrícula, tomando en cuenta el pensum o el programa académico y las condiciones de las infraestructuras de los diferentes institutos educativos en Venezuela? Fíjate, comenzando por lo más importante que es el aspecto pedagógico, contenido de aprendizaje para los estudiantes. Ya el Ministerio de Educación está impulsando una adecuación curricular, un cambio curricular, currículo de Venezuela, que está aún vigente a la par con el que se está realizando, lleva más de 40 años, cosa que ya está desfasada, algunos cambios circunstanciales que se le dieron a lo largo de todo ese tiempo. Sin embargo, el joven bachiller ya no es necesario que salga con un título de bachiller para que él que hágase con ese título. Bien puede comprarse una moto y trabajarse de delivery o bien ponerse un puesto de perro caliente en algún sitio o seguir sus estudios, pero que lamentablemente cuando sigue sus estudios en el mes de mayo, cuando se hace la selección o la preselección de su campo de futuro, o sea, no es que va a escoger en si quiere jugar los próximos 3 meses béisbol o fútbol, sino es el futuro que va a tener como profesional. Bueno, muchas veces estos jóvenes llegan a ese momento sin una vocación, sin una formación, y pueden ser estudiantes excelentes y puede ser el mejor colegio o mejor escuela de Venezuela, y lamentablemente no se ha dado. ¿Qué pasa? Que en este currículo que se está implementando desde el Ministerio de Educación, que lleva un proceso indudablemente de estudio, eso se lleva aproximadamente unos 3 años, vamos apenas por 3, 4 años, perdón, vamos por el tercer año, que es la fase de piloto que se ha dado en 2.200 planteles entre público y privados a nivel nacional. Bueno, se está dando un resultado satisfactorio porque muchos jóvenes están saliendo con una mención, es decir, hay bachilleres que este año se van a graduar con un título que dice bachiller y hay una cantidad de jóvenes que van a recibir un título con una mención, sea petróleo, sea en algunas de las áreas que se han abierto, agricultura, o sea, se han abierto varias áreas en esa fase que dice. Esperemos que para el próximo año ya sea mayor, pues de los 20.000 planteles, 22.000 planteles educativos que hay en Venezuela entre público y privado, donde el privado lo que abarca son un 15, 18% realmente de ese planteles educativos de Venezuela, se eleven a 6.000, 7.000, tal vez ojalá que sean 10.000 planteles en toda Venezuela para ya en el 2025, 2026 ya arrancar con un nuevo currículo y los jóvenes puedan tener ya, ¿cuál es la diferencia de este currículo? Que ya desde el primer año de bachillerato él se inmersa a una vocación, a una formación, que tiene la oportunidad entre segundo, tercer año de cambiar. O sea, me metí en el área de petróleo, por decir. No es que vaya a salir con un título que va a ser ingeniero o va a trabajar de una vez en el campo laboral, sino que se va hacia esto y resulta ser que lo suyo no es la parte de petróleo, sino agricultura. Bueno, puede cambiar, puede hacer esos cambios y luego cuando egresa, pues ingresa ya a la universidad. Inclusive las universidades se le está permitiendo de faltar, de exonerar, no faltar, exonerar esos 2 primeros semestres de universidades porque ya tienen una formación previa de la carrera que tú seleccionaste. Ahora, Fausto, ¿qué hace falta para lograr estos cambios que sin duda alguna se van a traducir en una mayor motivación? Porque como lo señalas, cuando ya el estudiante tiene como alguna inclinación hacia lo que va a ser su vocación o su oficio, pues se puede mostrar más interesado con las materias que le van a brindar en el pensum.
Lo que hace falta, ya hablamos de la parte pedagógica, Ujú. formación del joven, ahorita falta la otra parte. Para poder implementar eso se necesita el ser humano, la persona, el profesor, la persona que tiene el conocimiento. En Venezuela tenemos un déficit de profesores que ya superan los 200.000 profesores en toda Venezuela. Profesores que las escuelas de educación no están arrojando sino dos, tres profesores en una universidad, dos o cuatro. O sea, en general yo creo que si se gradúan 100 en todas las universidades de Venezuela de formación de educación, y yo creo que es mucho. Y entonces se está envejeciendo, como digo yo, el sistema de enseñanza en Venezuela porque los profesores no se están formando, no se están preparando debido, claro, a una crisis que se está viviendo en Venezuela, los sueldos que no competen bien para el sector público, en el sector privado si tienen un sueldo más atractivo. Atractivo en el sentido de decir que en Venezuela, cuando se habla de $200 de salario integral, es decir, hablando de bonos y cestatic y todo lo demás, bueno, es algo que ya es más atractivo de percibir los 50, 70 u $80 que están percibiendo en el sector público. ¿Y por qué hablamos de $200? Bueno, porque la cesta básica familiar en Venezuela está por el orden de, ahora en este momento de 500, pero cuando $500. Cuando comenzamos el año escolar en septiembre, octubre, bueno, estaba sobre los 400, $440 y hablamos de una cesta familiar, básica familiar donde se debería recibir dos salarios para completar para un grupo familiar de 5 miembros, de 4 a 5 miembros. Para este año, lo ideal, al menos en el sector privado, se está proponiendo que sea al menos de $250, porque serían dos ingresos de 250 a $500, que es lo que está cubriendo más o menos la cesta básica familiar. Cuando hablamos cesta básica familiar, ahí no estamos incluyendo ni vestimenta, ni recreación, ni disfrute de algunas vacaciones, sino cubrir todo lo que sea lo básico para poder llevar adelante. Pero bueno, esa es la situación que se padece aquí en Venezuela en este momento. Ahora, Fausto, si no se está dando este tipo de actualización por parte de los profesores porque no tienen los recursos y además existe el déficit, ¿cómo esto va a impactar la calidad de la educación en Venezuela, así sea en colegios privados? Sí, bueno, la educación privada se puede decir que estamos cubriendo el 95, 100% de la plantilla profesoral, porque estamos pagando mejor y bueno, y los profesores, indudablemente los maestros, las maestras prefieren venirse a trabajar en el sector privado y perciben una mejor remuneración. Sin embargo, también existe desde hace muchos años, inclusive yo creo que más de 30 años, lo que se llama docente no profesional, es decir, un ingeniero químico. Bueno, pues se le pide un permiso al Ministerio de Educación y esa persona está capacitada para dar la clase de química. Lo que le falta es la parte pedagógica, pero los conocimientos de química lo tiene. Igualmente un médico que puede dar biología en un colegio, en un liceo, pues se permite esa situación. ¿Qué es lo que se debe permitir? Bueno, en muchas partes del mundo es que estos profesionales también puedan dar su abocamiento hacia la parte educativa, realizando solamente lo que se llama un componente docente. Anteriormente en Venezuela un componente docente duraba 2 años, 2 años y medio, y era tedioso. Entonces alguien que es profesional iba a hacer un componente para poder dar clase unas 4 o 5 horas, porque para dedicarle semanal a eso era muy largo. Ya ahora se ha reducido y en 8 meses puedes tener un componente docente del magisterio o de algunas de las universidades que están dando ese componente docente, y es el atractivo que se puede dar porque la gente siempre tiene una esperanza de ser maestro, profesor, de tener algo que pueda ayudar a la educación de su país. Así es. Fausto, cuando llega el fin del año escolar, pues los padres nos alegramos porque se ha alcanzado esta meta, pero también genera preocupación el aumento de las matrículas, de las mensualidades en los diferentes colegios privados de Venezuela. ¿Cuál sería la situación para el próximo periodo escolar? Fíjate, yo lo diría de otra manera. Yo cuando me hacen estas preguntas digo, ¿cuál va a ser el proyecto educativo que vamos a presentar para el próximo año escolar? Porque sometemos a consideración en aprobar un monto de la cuota de escolaridad, que yo cuando hablamos de matrícula es el número de estudiantes realmente, pero cuando hablamos de inscripción, matricular es la cuota anual y las cuotas de escolaridad mensual que pagan los padres de un proyecto educativo al cual nosotros estamos ofreciendo. O sea, cuando hablamos que el mundo se está llevando hacia la tecnología, hacia la inteligencia artificial, hacia la robótica, hacia otros idiomas, ya no solamente es el inglés y otros idiomas, bueno, eso es algo que nosotros debemos ponerlo. ¿Y a qué se llama proyecto educativo? Bueno, un ejemplo muy claro para que
lo escucha que estén ahorita viendo este programa se entienda. Cuando hablamos un colegio bilingüe, no es solamente que en vez de tener 4 horas a la semana de inglés, vamos a dar ahora 8 horas, sino que el profesor de matemáticas debe ser tan excelente y tan extraordinario dando clase de matemáticas que debe dar la clase de matemática en inglés. Ah, bueno, ese profesor yo no le puedo pagar 7, 8 dólares la hora, que es más o menos lo que se paga aquí en Venezuela por un profesor de esta categoría. A este profesor le tengo que pagar al menos 12 dólares, 15 dólares la hora para que sea competente y me pueda dar esa clase como debe ser. Bueno, ese es un proyecto educativo que estamos ofreciendo, o el de robótica, entonces tengo que comprar una serie de instrumentos para poner a implementar, y eso me da un presupuesto de funcionamiento que a lo cual, y irrisoriamente, cuando lo digo esto, mucha gente se sorprende, el 70% del presupuesto de funcionamiento de cualquier plantel educativo de Venezuela, desde cualquier parte, se va a lo que es incidencia laboral, sueldos, salarios, su estatique, prestaciones sociales. Tenemos una ley orgánica del trabajo que es un poco fuerte porque te llama a la liquidación del último sueldo, y nosotros, ya lo dije anteriormente, tenemos investimento de nuestros docentes y queremos mantenerlo. Bueno, y tenemos colegios que tienen 10, 12, 15 años, un maestro, un profesor, pero hay que liquidarlo con el último sueldo. ¿Y cómo hacemos nosotros el pasivo que se tenía anteriormente cuando se ha convertido a Wesal, y hemos pasado ya por 3 reconversiones y una gran inflación, y una inflación que el año pasado fue de 3.900, 3.400%? Este año, gracias a Dios, se está controlando, el dólar está más o menos estable y se puede venir. Bueno, nosotros tenemos que entender que eso nos pesa realmente en ese presupuesto para poder pagar todo lo que es la nómina. Y ahora, cuando han implementado esta ley de pensiones, que debemos aportar todo el sector privado, o sea, desde el bodeguero de la esquina hasta el gran industrial, o sea, es una ley que exonera única y exclusivamente a los emprendedores. Me parece muy bien que los emprendedores tengan esa exoneración. La ley habla en el artículo 8 que el presidente de la República tiene la capacidad y la autorización para exonerar a los sectores prioritarios o de prioridad, que son para nosotros, yo entiendo como prioritarios, son salud, alimentación y educación. Pues, o sea, esos son los elementos que deberían tener una exoneración. Porque cuando hablan de educación privada también se van rápidamente a estos grandes colegios que manejan una gran matrícula de 1.500, 3.000, 4.000 estudiantes. Bueno, 3.800 es lo más que yo he visto de colegios, donde tienen un target superior, pero también el 40% de los planteles educativos de Venezuela están ubicados en sectores vulnerables, están ubicados en sectores populares. Y para más referencia, que todos seguramente entienden cuando se dice fe y alegría, son 183 planteles educativos que hay, que están ubicados, como se dice ellos mismos, estamos ubicados hasta donde llega el asfalto. Ahí en el copito del cerrito, ahí está fe y alegría. Bueno, esa es una empresa privada también, que aunque recibe subsidio total del Estado venezolano, es cierto, le pagan todo lo que tiene que ver con la incidencia laboral, pero ahorita, esta semana y la semana pasada, tuvimos que hacer los pagos de ese 9%, pero el beneficio de eso lo recibe dentro de 2 o 3 meses. Entonces, ese padre que da un aporte de 5 dólares, de 10 dólares, esa pequeña colaboración, son esas cosas que realmente demuestran qué es lo que vamos a visualizar para el próximo año escolar. ¿Ustedes como sector educativo tienen claro cómo se va a aplicar esta ley de pensiones? Sí, lo tenemos claro. Hemos asistido a charlas que está dando el CENIAT. La Cámara de Comercio de Caracas ha dado varias charlas, varias cámaras de comercio a nivel regional están realizando todas estas demostraciones, pero demostraciones que dice lo que dice la ley y lo que dice el decreto presidencial del 9%, como es de su aplicación. Y realmente es un impacto más, no solamente al sector educativo, sino también a todo el sector empresarial, porque al fin de cuentas, dentro de una estructura de costo, cuando hacemos la estructura de costo, ese 9% en algún lugar hay que colocarlo, y al fin y al cabo, bueno, va hacia los costos de un producto, llámese un repuesto, llámese un alimento, o como llame la parte de educación. Entonces, ¿que queremos colaborar por los pensionados de Venezuela? Sí, queremos hacerlo. Realmente los pensionados no pueden seguir recibiendo 3, 4 dólares mensual, que no le alcanza ni siquiera para una pastilla, y de vez en cuando, o creo yo, no lo sé, que se reciben unos bonos de unos 30, 40 dólares que están allí, que con eso pueden hacerlo por el sistema Patria, para que puedan canalizar de alguna manera. La pensión en Venezuela realmente es deprimente, que uno tiene que saber
que para poder, si ya hablaba hace rato que la cesta básica familiar está compuesta por mínimo de $500, promedio, porque en Maracaibo es un poco menos, en Margarita un poco más, pero así, unos $500, ¿cómo puede vivir un pensionado, un jubilado que se dedicó su vida durante 15, 18, 20 años? Que hay que modificar la ley de pensiones y jubilaciones. Sí, estoy de acuerdo. En Venezuela con 15 años de trabajo y con 60 años el hombre y 55 la mujer, ya tiene una pensión. O inclusive en una oportunidad cuando el presidente Chávez sacó la ley de la misión de adulto mayor, es decir, nadie aportó durante ningún momento y esa persona percibe lo mismo de aquel que estuvo cotizando durante 20, 25 años. Entonces, las cotizaciones del Seguro Social debe revisarse. En Venezuela no podemos seguir dando la garantía de 5.500.000 pensionados y jubilados que existen en Venezuela, que está afectando el mercado completamente y que hay que pensarlo. O sea, ellos existen y a ellos hay que protegerlos, como igual hay que proteger a los niños, también hay que proteger a los pensionados y jubilados. Sí, entiendo. Entiendo también que esta ley de pensiones entraría en vigencia para el próximo periodo escolar. Sin embargo, parece que hay que pagar un retroactivo, ¿no? Porque el decreto entró en vigor el 16 de mayo. Sí, no es que, o sea, la ley salió el 16 de mayo y dice su aplicación será en el momento de su publicación, es decir, Correcto. desde mayo hay que estarlo aplicando. Y luego el CENIAT, porque el procedimiento lo saca por medio del CENIAT, que es otra cosa, que es una colaboración, dice la ley, que se debe dar, pero no a la ley. Empresa estamos cotizando el 9, 10 u 11%, depende del rango de riesgo que tenga en el Seguro Social, que es donde se cotiza, pero en este caso se está cotizando es en el CENIAT. Y en el mes de junio, desde el día 4 de junio hasta creo que hasta este viernes, están todos los, por ejemplo, el último dígito del RIF, el número de registro fiscal que tenemos las empresas acá, que están pagando, que estamos pagando, perdón, esa contribución. Es decir, por lo tanto, cuando yo he declarado que el mes de mayo, junio, julio y agosto, que culmina el año escolar 2023-2024, bueno, ese retroactivo es un impacto de entre 4.5 al 6%. Esos son aproximadamente $5 a $12, que es lo más que yo he visto, porque eso depende de la cantidad de trabajadores que tiene ese colegio, dividido entre el número de estudiantes que tú tengas, y eso es que es lo que te da el impacto que puede ser para pagar ese retroactivo que no estaba dentro del presupuesto. El presupuesto de funcionamiento de los planteles educativos lo realizamos en el mes de mayo, junio, es decir, en estos meses hemos estado realizando el que vamos a implementar desde septiembre de 2024 hasta agosto de 2025. Este 9% no estaba dentro de ese presupuesto. ¿Quiénes lo hemos hecho? Todo el mundo lo está haciendo, algunos. En mi caso particular, yo tenía una partida presupuestaria para comprar unas computadoras, no la he comprado aún, tenía previsto comprarla entre junio y julio. Bueno, desecho de comprar las computadoras en detrimento del mejoramiento para la institución y estoy pagando ahora esa ley de pensiones y jubilaciones y bueno, ya se calculará para el nuevo año escolar que comienza desde septiembre, o sea, desde septiembre de 2024 hasta agosto de 2025, trasladaremos ese monto para allá y veremos cómo compraremos después las computadoras. Cada uno lo ha hecho, algunos se han hecho. ¿Cómo estos gastos de última hora que no de pronto no fueron consultados afectan la programación que ustedes tienen escolar y también cómo afecta al padre? Porque esto también se ve reflejado en cambios en cuanto a ajustes de pagos que tienen que hacer también los padres. Sí, bueno, mira, bien como te lo dije, su impacto puede ser $5 a $12 mensuales. Es decir, si el que tiene $5 mensual, 5 por 4, 20, son $20 que tiene que pagar de diferencia por esos 4 meses. Muchos lo han hecho porque lo han entendido y han visto que esa es la realidad, ese es el impacto que puede haber. Ya para el próximo año escolar se diluye entre los 12 meses, pero todos los meses tenemos que pagar. Esperemos, sí es verdad, se está solicitando que la ley establece claramente que el presidente tiene la potestad de hacer alguna exoneración o disminución, porque la ley habla, no es que sea un 15% y luego el presidente decidió 9%, no, la ley dice que puede aplicarse hasta 15%. Es decir, que la prerrogativa la tiene el presidente Nicolás Maduro, que pueda decir en su momento, por
decirlo de alguna manera, o quedan exonerados al sistema educativo de Venezuela, o el sistema de salud es menor y el sistema de educación es de otra forma. O sea, todavía se puede ver eso, porque creo que el gobierno lo que está esperando es el impacto de ver cuánto es la recaudación que se está haciendo en este primer mes y que al fin y al cabo, cuál es el beneficio que pueden recibir los trabajadores, los pensionados y jubilados, que si son 5.500.000, pero lo que se está cotizando por parte de la empresa privada, no llegamos a 2 millones de trabajadores, en un mínimo de $130, porque eso es lo que nos establece, que no está escrito en ninguna ley, en ninguna resolución tampoco, pero se establece que debe ser a partir de $130 indexado a bolívares al cambio oficial del Banco Central de Venezuela del día que se vaya a pagar. Pero esto no quiere decir que, bueno, todos mis trabajadores, yo tengo 30 trabajadores y a todos los pongo por 130, no, depende de lo que tienes, de todo el salario integral, su ticket, su bono, los bonos que usted puede, porque aquí al fin y al cabo el trabajador se ha dado cuenta que lo que tiene es que llevar una renta mensual para poder solventar en su casa los gastos que se tienen. Por lo tanto, no hemos reinventado. Vuelvo y repito, creo que esto se puede solucionar modificando las leyes que impactan totalmente en la economía del país. En las grandes industrias están recibiendo casi el 60% de su estructura de costos, se van en impuestos. Sacaron una ley, se aprobó en la Asamblea Nacional de armonización tributaria, una ley para aplicarla en los 335 municipios. Bueno, resulta ser que los 335 municipios se llevaron de una vez al tope el relleno sanitario, que es competencia del Ministerio de Ecosocialismo. Bueno, es algo que nos impacta mucho. A nosotros dentro del sector de la educación nos está impactando. Hay muchos colegios que son contribuyentes especiales. Ser contribuyente especial significa que debes tener un equipo del mínimo 2, 3 personas para estar atento de que nosotros no cobramos IVA. Lo más irrisorio es que el sistema educativo privado de Venezuela no cobra IVA en el aprendizaje y en las cuotas de escolaridad. Ahora, aquellos que tengan una cantina o aquellos que tengan una proveeduría de venta de uniforme o de texto y todo lo demás, bueno, sí, es otro procedimiento. De textos escolares también están exentos, pero hay rubros que sí se cobran en una proveeduría el IVA. Entonces, pero tenemos que ser contribuyente especial que nos pone también en una situación dentro de la estructura de costos. Los impuestos municipales, cuando hablamos del aseo urbano, cuando hablamos de los usos de los servicios, que cuando hablamos del Internet, que el Internet de Venezuela es el más caro del mundo, lo veo yo, porque primero que el CanTV, el ABA de CanTV, que es el del Estado, es deficiente, entonces hay que irnos al privado, pero el privado te está costando un buen Internet, perdón, un mediano Internet te puede estar costando $120, $150 mensual. Entonces, pero para un colegio tú no puedes poner un intermedio cuando tienes una cantidad de estudiantes que tienes que ofrecer un laboratorio. Si estamos hablando que el proyecto educativo va a ser en base a tecnología y voy a tener unas 50 computadoras, bueno, yo no puedo tener algo tan deficiente como el Internet. Entonces, todo eso puede impactar para el próximo año 2024-2025 de acuerdo al proyecto educativo que te vas a ofrecer al estudiantado y que los padres pagarán su cuota de escolaridad. Fausto, gracias por estar con nosotros y presentarnos el balance de lo que ha sido este año escolar y las proyecciones para el próximo periodo escolar. Feliz día para ti y gracias por estar en Buenos Días. Gracias a ustedes por estar siempre pendientes del sistema educativo de Venezuela.